Para la honra y la gloria de nuestro amadísimo Señor Jesucristo, emitimos este capítulo del podcast del Evangelio a fin de lograr la mutua edificación entre todos nosotros, los hijos de Dios, porque somos para morada de Dios en el espíritu, no en el alma, no en el cuerpo, no en una casa, en un templo, de esos así llamados, no. La morada de Dios ahora está en nuestro espíritu. Bien, estuvimos leyendo algunos de los comentarios en podcasts anteriores. Al respecto, comentaré que a Jacobo le cambiaron de nombre por Santiago. Debió haber sido en la tradición católico-romana, que es más o menos muy latina. Entonces le pusieron Santiago, porque ellos aborrecen a los judíos, obviamente, ¿no? Entonces, Jacobo, pues, es un hombre sumamente judío, por eso le pusieron Santiago, y además, ya ven cómo son los españoletos de exagerados, y decían que Franco era caudillo de Dios, y primera espada del santo oficio de Santo Santiago. O sea, así son ellos, pues, y le cambiaron. Pero si buscas una Biblia en inglés, en lugar de Santiago, dice Jacobo. Jacob, es el mismo. Bien, luego, efectivamente, encontramos información acerca de los ángeles caídos que tomaron mujeres para sí, en la Biblia, directamente, aparte después en el libro de Enoc. Vamos a leer en la Biblia en el capítulo 6. Adelante, fraterna. Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues no me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento de haberlos hecho, perdón. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Eso es la narrativa dentro de las Sagradas Escrituras que se puede complementar con el libro de Enoc. Curiosamente, también en el capítulo 6 de ese libro viene el relato de estos Nephilim que ya no se pudieron reproducir. Y bueno, eso es por un lado. Y por otro, estábamos con el tema de que el hermano Arturo González introduce el tema de la sinagoga de Satanás. Obviamente se está refiriendo al judaísmo. Una vez que el Señor Jesucristo resucitó, ya el pueblo terrenal, físico, humano, llamado israelitas, ya dejó de ser sombra de nosotros, el verdadero Israel, el Israel en el espíritu, el verdadero pueblo de Dios en el espíritu, porque en el Nuevo Testamento, a partir de la resurrección del Señor Jesucristo, todo se volvió en el espíritu. No hay nada físico, no hay templos, no hay rituales, no hay vestimentas, no hay nada especial, no hay líderes, no hay sacerdotes especiales, porque todos somos sacerdotes y todos somos reyes. Por eso Él es el rey ¿de qué? De reyes, el rey de reyes y señor de señores. Eso somos nosotros, pues. Entonces,
Los judíos, ¿qué pasó con los judíos? Pues se volvieron satánicos, se tornaron a todo lo contrario. Digo, ya estaban encaminados a eso, ¿no? Durante toda su existencia fueron rebeldes, contradictores, idólatras y nefastos, pues, traicioneros. Y una vez muerto, digo, resucitado el Señor, pues ya dejaron de tener alguna importancia para Dios y para su paradigma divino. Así que con toda certeza, Juan en el Apocalipsis le fue revelado que era la sinagoga, o sea, el judaísmo se volvió satánico, así como el catolicismo es demoníaco porque ahí están detrás de los ídolos se esconden los demonios para ser adorados. El judaísmo se volvió satánico, es sinagoga de Satanás. Y pues como tal fueron descartados y ahora los evangélicos en todo el mundo tratan de justificar las barbaridades que andan haciendo estos hijos de la sinagoga de Satanás, asesinando bebés, mujeres embarazadas, viejitos, viejitas, enfermos, doctores, arrasando hospitales allá en Gaza. Todavía siguen. El mundo no ha protestado, no ha dicho nada. La ONU sigue en modo zen, imperturbable ante esos hechos. Es que la ONU es de ellos, pues, es del imperio. Y todas las organizaciones mundiales de supuesta justicia, pues esa es la justicia del hombre, pues, totalmente absurda. Bien, esos son algunos de los comentarios que hacemos respecto a lo que nos han escrito y les agradecemos muchísimo su atención por respondernos en esos comentarios. Eventualmente daremos respuesta en lo que podamos a todos los comentarios que hagan ahí, que se hagan ahí. También tenemos versículo de este último comentario. Versículo, a ver, adelante. Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Amén. Eso es muy certero. Dios todavía les va a restregar en la cara que nosotros, a los que nos llamaban gollinas, o quién sabe cómo nos llaman así despectivamente, aparte de gentiles, pues, gentuza, animales, Dios se va a dar la tarea de restregarles, enseñándoles que Él nos ha amado a nosotros y que ha entregado de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero no lo son. El hecho de la consanguineidad judía no los hace israelitas, no los hace judíos. Es una etnia que quedó como una de tantas en el mundo, pero ya no son el pueblo de Israel, el pueblo escogido, ya no. Ahora, bueno, está escogido, pero por Satanás para completar su misión de robar, matar y destruir. Eso es lo que están empeñados actualmente. Y los evangélicos, a ver cómo le hacen para justificar toda esa barbarie. Sí, porque ¿dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó la compasión? No existe. O sea, de adrede van y matan niños y bebés. Es una atrocidad esto terrible. Y estos tratando de justificar, hasta me decía una vez una hermana, no, es que ahí nos enseñan que haga lo que haga Israel, tenemos que estar de acuerdo. No, pues, o sea, ya los privaron hasta de su criterio como seres humanos. Ya no se diga como hermanos en Cristo, sino como simples seres humanos, ya les quitaron hasta ese derecho a pensar y a considerar, a analizar las cosas. Bien, pues ahora sí vamos a empezar con el podcast que nos ocupa el día de hoy, que es, vamos a iniciar una serie que se llama El Paradigma Divino. Un paradigma es un conjunto de leyes, normas, reglas, modos, dispositivos, usanzas, métodos, maneras de llevar a cabo algo. Ese algo necesariamente debe de ser un propósito central que le dé conductividad a todo el paradigma. Una vez que se establece el propósito específico, luego
se implementa un plan para llevar a cabo la obra que redunde pues en el éxito final de completar el propósito que se hizo originalmente. Muy bien, en este caso el paradigma divino está basado, centrado, inicia con el propósito eterno de Dios. ¿Puedes leer, fraterna, por favor, en Efesios? Sí. Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Muy bien. Amén. Aquí sale a flote, a relucir que Dios tiene un propósito. Y como todo lo que es de Dios es divino y también es eterno, pues aquí lo menciona como el propósito eterno que hizo Dios en Cristo. Es que hay veces que Dios hace algo en Padre y a veces lo hace en Espíritu Santo, pero esta vez lo hizo en Cristo. Es el mismo Dios, pero en diferentes fases o modos. Aquí en modo Hijo, en modo Cristo, hizo fraguó, a él le correspondió dar a luz, por decirlo así fácil, rápido, inventar a qué se iba a dedicar, ya que Dios decidió de pronto salir de estar en esencia y potencia nada más, o sea, en una especie de pasividad, a entrar en acto, ponerse en acción, echarse a andar con todo su potencial inconmensurable, inmedible, incalculable. Entonces, como que de pronto dijo, calculó, a ver, recapacitó, yo tengo todo el poder, soy acrocrático además, o sea, no nomás tengo todo el poder, sino que soy el único que tiene todo el poder, no hay otro. Soy el monopolio del poder, o sea, acrocrático. Y además tengo todo el amor, todo, y soy el único que tiene amor, soy agápico. Entonces, además soy todo justicia. Y es injusto que yo me quede como único ser gozándome en la maravilla, en la gloria de ser lo que soy, un ser perfecto, que nada más es, ni siquiera necesita estar, porque en el ámbito espiritual no hay espacios, no hay tiempo, o sea, no hay lugares, no se necesitan, es una cosa que no podemos entender. Allá no hay química, física, no hay modo, relación, calidad, cantidad, volumen, peso, rugosidad, elasticidad, no hay nada de las categorías que nos hacen entender esta otra parte, es decir, lo otro respecto a Dios que Él creó, que es el universo físico. Es exactamente todo lo contrario a Dios. ¿Sí? Dios no cambia. Su otredad, este universo está cambia, no para. Su naturaleza es precisamente el cambio, la metamorfosis. Dios no está sujeto a la entropía, o sea, la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque no tiene materia, no tiene energía. Hay personas que creen que Dios es una energía. No. La energía, materia o matergia es creación de Dios, es parte de su otredad. Entonces, ya que iba a echarse a andar Dios con toda su capacidad, con todo su cúmulo de propiedades y de facultades y atributos que solo en exclusiva Él posee, porque es acroholístico, Él es el monopolio de absolutamente todo. Ya que se iba a echar a andar en eso, pues necesitaba un propósito específico al cual dedicarse. Entonces, el Señor dice, bien, ¿qué propósito va a ser? Yo he llegado a preguntar muchas veces a varios hermanos, oye, ¿cuál crees que sea el propósito eterno de Dios? Pues salvarnos, que se nos quite lo borracho, que, o sea, cosas así, que es lo que les han enseñado, pues, como que todo lo hizo Dios así, nada más para que aquí hubiera esclavos felices de las empresas, que no tomen, que
que lleguen temprano, que esto y que lo otro, ¿no? Y así un montón de propósitos raros. Incluso los de una secta decían que el propósito eterno de Dios era expresarse, manifestarse, que lo vieran. ¿Qué es eso? No es así, o sea, ¿quién lo va a ver aparte de Dios? Pues es Dios mismo, es él. ¿Para qué necesita reconocimiento? Lo alabamos y lo adoramos, pero porque así nos impele el Espíritu a hacerlo. Bien, el propósito eterno de Dios lo vino encontrando en Hebreos, donde dice que a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. A fin, ese es el propósito. Todo lo hace, todo, fraguó absolutamente todo, a fin de llevar a muchos hijos, muchos, y si Dios dice muchos, es que somos muchos, a muchos hijos a la gloria. Adelante, fraterna. Es Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Amén. Aquí está muy claro. Llevar a muchos hijos a la gloria. No hay ningún propósito más elevado que eso. Porque Dios ya está en su gloria desde siempre. Ahora faltaba que lo compartiera con otros. ¿Con quién? Pues con sus hijos. Pero también dice que ahí en Hebreos que no socorrió a los ángeles. No socorrió a los ángeles. O sea, no era para los ángeles este propósito. Adelante, fraterno. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Amén. Sí, aquí pues estamos viendo que no era para los ángeles todo este plan. Ellos dice que son espíritus ministradores al servicio de quienes habrían de heredar la salvación. Espíritus ministradores, o sea, servidores. Ellos son mensajeros, son vigilantes, son protectores, tienen varias funciones que Dios les asignó, pero no era para ellos llevarlos a la gloria, sino a nosotros que somos los hijos. Adelante, fraterna. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén, sí lo son. Sí, claro que lo son. Así, pero dice que no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de ¿quién? De Abraham. Ahí pudiera decirlo, sino la descendencia de Adán. O sea, a todos los seres humanos, pero no. Dice, socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quiénes somos la descendencia de Abraham? Pues nosotros. Mayoritariamente los así llamados gentiles. Porque somos hijos de Abraham, somos descendencia de él por la fe. Abraham es el padre de la fe, es a quien Dios le regaló fe para poder creer en que le iba a regalar una tierra prometida y finalmente ahí nacería el Salvador. Y una vez que nació y murió y resucitó, pues ya dejó de tener importancia todo aquello, ¿no? Era un escenario necesario para que viniera a nacer el Salvador. Muy bien, entonces socorrió la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque para acceder a ser hijo de Dios y ser llevado a la gloria, es necesario haber sido predestinado, ¿sí? Haber sido conocido de Dios desde antes de la fundación del mundo. Allá nos conoció y luego nos predestinó. No existe la predestinación, dirían aquí los dirigentes airados, ¿no?
dentro de su sueño y todo, pero ahí para eso medio que se quieren despertar, porque se les echa a perder todo su negocio. Bueno, nos predestinó, ya sin hacer caso a necedades, ¿no? Nos predestinó. ¿Para qué? Para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, nada más. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por todos lados nos dice que somos hermanos del Señor Jesucristo. ¿No es glorioso ya de por sí eso? Pues nos va a llevar a su gloria. A nuestro espíritu ya lo llevó, ya está allá. Pero nosotros, nuestra alma y nuestro cuerpo todavía sigue aquí batallando. Sin embargo, aún el alma se goza al captar la rica bendición de la que somos objetos porque nos conoció Dios, tenemos influencias con Dios, nos conoció desde antes de la fundación del mundo, es como para llegar a cualquier lado. Yo conozco a Dios, y Él me conoce a mí, déjenme pasar aquí, porque así es aquí, ¿no? Que alguien conoce a algún magnate o algo así, no, presumo, pues yo soy amigo de fulanito de tal, o algo así. A mí me conoce y hasta me habla de tú. Entonces acá quien nos conoció, nada más ni nada menos, es Dios mismo. Y nos predestinó. No tuvimos otro destino más que llegar a la conversión, a la salvación, a la repartición de fe que hizo Dios a todos sus conocidos, a todos sus amigos. Somos el teófilo colectivo, todo el conglomerado de creyentes en el mundo y en la historia, y hasta que venga el Señor. Somos el teófilo colectivo, o sea, la iglesia, la casa de Dios, el pueblo de Dios, la familia de Dios, el guerrero de Dios, el templo de Dios, todo de Dios, la habitación de Dios, el nuevo hombre, el reino de Dios. Bueno, todo eso somos desde que nos predestinó para tal bendición. Y ahora Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y es que es primogénito ahora. Resulta que en Juan, en el Evangelio de Juan, dice el unigénito Hijo de Dios. El unigénito, o sea, era el único generado, génito, el único generado Hijo de Dios. Adelante, fraterna. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. El unigénito. Bueno, por fin va a ser unigénito o primogénito. Aquí pareciera como que hay una disonancia interpretativa. Es el unigénito, es el único generado. Pero después, como nos ha engendrado a millones, y somos hijos, tan hijos como el Señor Jesucristo, porque, y si hijos también herederos, a esa categoría de hijos se refiere la palabra, que somos engendrados por Dios. Si hijos también herederos, pues entonces hijos en toda la extensión de la palabra, no adoptivos, sino hijos, genéticamente en lo espiritual, pues por decirle de alguna manera. Entonces nosotros, como ya somos millones, pues el Señor Jesucristo quedó en calidad de el primero. Sí es el unigénito, pero ahora ya quedó en calidad de el primero engendrado por Dios. Antes era el único, ahora es el primero. Sí, pero nada más que hay una cosa. Todos los millones de engendrados que somos hermanos del Señor Jesucristo, formamos parte de su cuerpo. O sea, somos Él. Somos un solo ente. Ese el Cristo, la cabeza y su cuerpo. Entonces sigue siendo el único. Es uno solo, constituido por millones como de células que somos nosotros en su cuerpo. Y participamos de su vida divina y de sus dotes y de sus dones y de sus atributos y de todo lo que Él es y tiene. Menos de aquella parte que lo hace ser Dios, creador y digno de único, de ser adorado. Es el único. En todo lo demás somos exactamente igual que Él. En su vida, en su naturaleza divina, pero no en aquella parte de la diosidad que lo hace ser el único digno de ser adorado, alabado, victoriado
aplaudido, exaltado. Sí, en todo lo demás somos el mismo con el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, compuesto por la cabeza que Él es como individuo y el cuerpo que somos nosotros los millones de creyentes, sigue siendo uno, por lo tanto sigue siendo el unigénito. Aunque nos ha engendrado en diferentes tiempos a todos, sin embargo, es como en tu cuerpo que le siguen saliendo células y ni las conoces a todas las células nuevas que se han integrado, que ha producido tu cuerpo, 7,000 células nuevas cada hora más o menos. Y no las conocemos, pero siguen formando parte de ti, llevan tu nombre, cargan con la genética particular de tu ser. Bueno, pues cada convertido se va adhiriendo como célula viva nueva al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, sigue siendo uno solo nuestro amado Señor Jesucristo. Aunque somos millones las células que integramos su cuerpo, por eso sigue siendo el unigénito del Padre. Muy bien, entonces, tenemos que Dios se propone llevar a muchos hijos a la gloria. Pero para ello, pues tuvo que hacer un gran despliegue, primero un plan magistral enorme, donde se involucró el que cuando Dios entró en modo creador, lo primerito que creó, dice, no, aquí necesitamos un ejército de meseros, de sirvientes, de mensajeros, de protectores. Vamos haciendo primero a la creación angélica. En Ezequiel 28, ahí se ve, podemos ver al Ezequiel capítulo 28. Sí. Se ve como por lo menos la creación de un ángel, que es el primero de todos, es como el mayordomo, que luego le echó a perder todo, pero en fin, nada más queremos ver cómo creó Dios, y creó uno por uno los ángeles, porque ellos no se reproducen. Adelante, fraterna. Ezequiel 28. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te hará descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo, yo soy Dios, tu nombre eres, tú hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino para mí palabra del Jehová, diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de concerina, topacio, jaspe, cornerina, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Amén. Aquí tenemos una porción de la palabra sumamente intensa. Es muy poético, sí, pero muy, muy espiritual, de tal suerte que las interpretaciones son arduas para llevarlas a cabo. Sin embargo, el propósito de la lectura es ver cómo fue creado. Son criaturas, los ángeles. Este era el primero y se echó a perder, obviamente, ¿no? Así que estamos pues en la creación de Dios, en Dios creador, que inició con la creación angélica primero, antes de que hubiera materia, energía, universo en general, ¿no? Posteriormente viene la creación universal, física, material, cuando todavía era la química sin carbono, todavía no había vida en nada, todo era geológico, era piedra, era oxígeno, era gases. Esa es la creación física, la otredad de Dios completa. Y ahí inicia la creación de los animales, de las plantas, pues, primero los animales, y luego, como corolario, colocó al hombre a su imagen y semejanza. Estaba destinado para ser su hijo para poder llevarlo a la gloria. Nada más que este hijo se cayó, se unió a luceros de la mañana que acabamos de leer aquí, la creación, triunfo y derrocamiento de Satanás, lo acabamos de ver en Ezequiel 28, pero en el Inter alcanzó a corromper al hombre y a desvirtuarlo de tal manera que quedó enemistado también con Dios. Así que hubo de urdir un plan para su rescate, para su restauración, para su salvación, para redimirlo. Y ese rescate también recayó en el Hijo. Ahí implicaba tener que encarnarse, y lo hizo. Ya vimos allá que pasó por la kenosis, o sea, la renuncia a toda su gloria, otra vez aquí hablando de la gloria de Dios, renunció a toda su gloria y estuvo dispuesto pues a humillarse hasta lo sumo, y luego Dios lo exaltó también hasta lo sumo, obviamente, ¿no? Entonces, venimos en el paradigma divino, que ya tenemos el propósito eterno de Dios, que es llevar a muchos hijos a la gloria. Para ello dio un plan creacional. Hubo de crear a los ángeles, al universo, a los vegetales, a los animales y a nosotros. Y aquí vamos, nada más que nos caímos y tuvo que instaurarse una secuencia muy especial en donde Dios va anunciando la redención. Cuando vistió a los Adán, que estaban confeccionándose túnicas de hojas de parra, pero se marchitaban y más túnicas y más rituales para hacer más túnicas, hasta que Dios sacrificó animales como tipo del cordero y los vistió. Por eso Pablo dice que estamos revestidos de Jesucristo, es parte de la redención. Y luego también lo anuncia cuando Caín mató a Abel. Abel
regresa en cierta forma en la persona de Set, su hijo, que quiere decir sustituto, o sea, sustituyó a Abel, Set. Era como Abel en resurrección, digo, sí, como Abel en resurrección, un émulo, un tipo del Señor Jesucristo que murió y luego resucitó, y como resucitado nos envió a predicar el Evangelio, a propagarlo, que es el propósito por el cual dejó aquí a una expresión terrenal de creyentes, para que propaguemos el Evangelio. Prácticamente es para eso nada más, no para hacer comunidades y andar influyendo en la política y en hacer el grado empresarial y labor social, que para ello pues hay gobiernos que se dedican a eso. No, nosotros nuestro cometido aquí es predicar el Evangelio. Bien, lo cual hizo Set a través de su hijo Enos, que quiere decir mortal. Ya es todo un mensaje que dio Enos, digo, Set a través de Enos. Somos mortales, es que hasta entonces nadie se había muerto. Caín fue el primero y antes creían que eran eternos. Pero como vieron que sí nos morimos, entonces les entró temor. Y dice la palabra que a Set le nació un hijo. Y a Set le nació un hijo. Y lo llamó Enos. Desde entonces comenzaron a invocar los hombres el nombre de Dios. Invocar implica pedir salvación, pedir protección. Adelante, fraterno. Está en Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es un hito, es un parteaguas. Cuando se enteraron, somos mortales. Digo, ¿quién le va a poner a su hijo mortal? Oye, mortal, ven para acá. ¿Qué es eso? Es como un sacrificio, ¿no? De ponerle ese nombre a un hijo. Pero era para dar un mensaje evangélico. Un mensaje, cuidado, porque somos mortales. Que se les baje la arrogancia y la soberbia. Porque nos vamos a morir. Entonces dijeron los hombres, qué bárbaro, Dios mío, ampárame, entonces sálvame. Desde entonces empezaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Eso es para salvación. Total, que nos va presentando la palabra en Génesis, una miniatura de cómo habría de llevarse a cabo el plan de la redención, de la salvación. Así que tenemos una miniatura pues perfecta, preciosa, que algún día veremos con más detalle, pero aquí estamos iniciando con la serie de El Paradigma Divino. Ya tenemos propósito eterno, llevar a muchos hijos a la gloria, el plan maestro, magistral de la creación para poder llevar a cabo el propósito eterno de Dios, obviamente. Después nos vamos a meter a la obra santa, que es la que realiza el Señor Jesucristo, de lo cual ya estamos viendo aquí un adelanto. La obra santa de nuestro amado Señor Jesucristo, la soteriótica. Eso va a ser nuestro próximo podcast y vamos a redundar hasta la conclusión final. Bueno, no final, porque pues es propósito eterno, pero sí ya hasta que nos entregue el Señor allá en la gloria a todos, ¿verdad? Cuando ya haya pasado los cielos y la tierra, y nosotros todos los redimidos de todos los tiempos y de todos los lugares, vamos a estar disfrutando de lo glorioso que es ser de la vida divina, de la participantes de la naturaleza divina, como dice Pedro. Muy bien, vamos a continuar pues el próximo podcast. Gracias por su atención. Esperamos comentarios. Hasta luego.